Cromatografía de capa fina, o TLC por sus siglas en inglés. ¿Qué es la cromatografía? La cromatografía es un tipo de técnica aplicada para la separación de varios elementos que conjugan a una mezcla. Esta división se fundamenta en las características físicas y químicas que posea cada elemento, haciendo énfasis en la capacidad de interacción de cada componente de la mezcla de la solución con una sustancia. Objetivo. Un objetivo sería determinar el grado de pureza de un compuesto. Esto nos sirve para determinar la purificación de una etapa. Sería también comparar muestras. Esto nos ayuda para saber si nuestras sustancias son diferentes o son iguales, ya que si el corrimiento es el mismo, son iguales. Si es diferente, la sustancia no es la misma. Otro sería realizar el seguimiento de una reacción, porque es posible estudiar cómo desaparecen los reactivos y cómo aparecen los productos finales. O lo que es lo mismo, saber cuándo la reacción ha acabado. La placa de sílica gel es catalogada como la de mayor absorción y separación de los componentes. La muestra a analizar se deposita cerca de un extremo de la lámina, como se puede mostrar en las imágenes. La lámina se coloca en una cubeta cerrada que contiene disolvente. Hola, soy Adriana, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Veracruz y yo les voy a hablar sobre el espectrofotómetro de masas, sus usos, sus aplicaciones, las partes que lo conforman, así como también de la espectrofotometría. Y a continuación les diré qué es el espectrofotómetro. Un espectrofotómetro es un instrumento que tiene la capacidad de manejar un haz de radiación electromagnética, comúnmente denominado luz, separándolo en facilitar la identificación, calificación y cuantificación de su energía. Su eficiencia, resolución, sensibilidad y rango espectral dependerán de las variables de diseño y de la selección de los componentes ópticos que la conforman. Cuando la luz atraviesa una sustancia, parte de la energía es absorbida. El color de las sustancias se debe a que éstas absorben ciertas longitudes de onda de la luz blanca que incide sobre ellas, y solo vemos aquellas longitudes de onda que no fueron absorbidas. Así es como funciona un espectrofotómetro. Una lámpara proporciona la fuente de luz. El haz de luz incide en la rejilla de difracción, que funciona como un prisma y se separa la luz en las longitudes de onda que la componen. La rejilla se hace girar de modo que solo una longitud de onda específica de luz llega a la rendija de salida. Entonces la luz interactúa con la muestra. Desde este punto, el detector mide la transmitancia y absorbancia de la muestra. La transmitancia se refiere a la cantidad de luz que pasa completamente a través de la muestra y golpea el detector. Absorbancia es una medición de la luz que es absorbida por la muestra. El detector de la luz que se transmite a través de la muestra y convierte esta información en una pantalla digital. Bueno, a mí me tocó hablar de la cromatografía preparativa, que es la separación de los componentes de una mezcla para su posterior procesamiento y se considera un método de purificación. También se comprende como un amplio rango de aplicaciones, desde el aislamiento de 1 gramo de muestra para identificación espectroscópica hasta el aislamiento de un compuesto puro de una mezcla de 100 gramos. Dentro de ella podemos encontrar la recuperación óptima del producto, la recuperación de los solutos sin cambio, la pureza, el rendimiento, la productividad y la economía. La cromatografía preparativa se diferencia de la técnica básica desde la preparación de la papilla. Esta se hace con menos agua del ordinario. Una papilla más espesa ayuda a estabilizar el grosor de las placas que se precisa para una carga de mayor magnitud. El espesor óptimo oscila desde un mínimo de 1 milímetro hasta máximo de 2 milímetros. Las placas grandes son aproximadamente de 20 por 20 centímetros, que permite separar aproximadamente 1 gramo de la mezcla utilizando 35 gramos de absorbentes. Y después de esto viene la siembra de la muestra, que se realiza mediante la ayuda con una jeringa o tubo capilar. La siembra se realiza a lo largo de una línea recta. Al terminar la primera siembra, todavía si queda un poco de muestra,
Se seca la primera, siembra y se aplica la segunda, intentando que esta quede sobre la anterior para así conseguir que el frente sea lo más estrecho posible. También la siembra debe realizarse a lo ancho de la placa. Una vez sembrada la muestra se desarrolla la cromatografía. Se utilizan absorbentes con indicador fluorescentes para ver en la lámpara ultravioleta dónde han quedado las manchas de los diferentes compuestos de dichas manchas que se marcan. Una vez localizados los compuestos, estos se extraen de las fases estacionarias, uno a uno con la ayuda de la espátula, sobre un papel de filtro o un soporte. Posteriormente, se coloca cada componente en un erlenme y se mezcla con un disolvente, en este caso es el metanol. Una vez disuelto el compuesto, se filtra varias veces para separar el compuesto y la fase estacionaria. Una vez separado, se elimina el disolvente, en este caso este proceso se llama destilación, con la cual se obtenga el componente separado. El proceso a seguir sería el siguiente, que es la raya de la placa, separando totalmente una pequeña franja de placa sobre la cual se aplica el revelador químico y a partir de esta franja se marcan las franjas de los compuestos. Es así como desarrollamos la cromatografía preparativa. Es un método general utilizado para la separación o purificación de diferentes compuestos orgánicos que se pueden encontrar en estado líquido o sólido. La cromatología de columna tiene dos objetivos principales. Estos son conocer la cromatología en columna como técnica de separación y utilizar la cromatología de columna para la purificación de una sustancia contaminada con un colorante. El procedimiento para que ésta se lleve a cabo es: la muestra que se quiere separar se deposita en la parte superior de este soporte. El resto de la columna se llena con el diluyente fase móvil, que por efecto de la gravedad hace mover la muestra a través de la columna. Se establece un equilibrio entre el soluto absorbido en la fase estacionaria y el disolvente. Serán transportados a diferentes velocidades y se conseguirá su separación. La fase móvil puede encontrarse en fase líquida o gaseosa. Este contiene los componentes a separar, mientras que la fase estacionaria puede encontrarse en fase líquida o sólida. En esta quedan momentáneamente retenidos los componentes de la muestra. Existen tres tipos de cromatología de columna. Uno es la cromatología de absorción. El sólido absorbe el componente que inicialmente estaba en fase móvil. El siguiente, de cambio iónico. El sólido es un cambiador de iones. Y la última es cromatología de geles. El sólido es un gel formado por polímeros no iónicos que retienen las moléculas de soluto según su tamaño. El polarímetro es un instrumento mediante el cual se puede determinar el valor de la desviación de la luz polarizada por un estereoisómero ópticamente activo. A partir de un rayo de luz que atraviesa un filtro polarizador, se puede obtener un rayo de luz polarizado plano, que al pasar por un portamuestras contiene un enantiómero en disolución. Se desvía según la orientación relativa entre los ejes de los dos filtros polarizantes. La luz polarizada para el segundo filtro o no. Existen dos tipos de polarímetros, el polarímetro manual y el polarímetro automático. Del que nosotros les estamos hablando es el automático. Las partes de un polarímetro automático es
el control del equipo, la fuente de luz, el espejo intercambiable, los filtros, el cambiador de filtros y las celdas y soportes, como se muestra en esa imagen. En el polarímetro automático, para determinar la concentración de sustancias ópticamente activas, este polarímetro está basado en el principio de balance fotoeléctrico. Puede usarse para calcular la pureza, la concentración y el porcentaje de contenido de una sustancia, midiendo la composición química de la solución. Muy útil para análisis de azúcares. Entre las especificaciones del polarímetro automático, al arrojar sus resultados finales, está lo que es el intervalo de trabajo, que es de 0 a 45, la precisión, que es más 0.02 grados, la repetibilidad, que es menor a 0.01 grados, la resolución, que es 0.05 grados, la fuente de luz, que es lámpara de sodio, la longitud de onda, que es 589.44, la cubeta redonda, el tiempo de estabilización, que prácticamente son 10 minutos, la alimentación, las dimensiones y el peso. Por último tenemos las características del polarímetro automático. Una de ellas es la medición automática. Después del encendido, el sistema hará el autocero. Solo se requiere poner el tubo con la solución. A analizar el medidor, mostrará el ángulo de rotación. La otra es el autorreconocimiento, de dirección o de rotación. Cuando la muestra es levógira, aparece un signo de menos antes del valor, y si es dextrógira, Cromatografía de gases. El objetivo de la cromatografía de gases es 1. Proporcionar un gasto o flujo constante del gas transportador, o sea, la fase móvil. 2. Permitir la introducción de vapores de la muestra en la corriente de gas que fluye. 3. Contener la longitud apropiada de fase estacionaria. 4. Mantener la columna a temperatura apropiada. 5. Detectar los componentes de la muestra conforme eluyen de la columna. Y 6. Proveer una señal legible proporcional en magnitud a la cantidad de cada componente. Existen dos tipos de cromatografía: la gas líquido, que se lleva a cabo mediante la separación del reparto de los componentes de una mezcla química entre una fase gaseosa que fluye y una fase líquida estacionaria sujeta a un soporte líquido, y la cromatografía gas sólido. Utiliza un absorbente sólido como fase estacionaria. La disponibilidad de detectores versátiles y específicos y la posibilidad de acoplar el cromatógrafo de gases a un espectrómetro de masas o a un espectrofotómetro de infrarrojo amplían aún más la utilidad de la cromatografía de gases. Los requerimientos de un equipo de cromatografía de gases son los siguientes. 1. Gas de arrastre o acarreador. 2. Puerto de inyección. 3. Una columna. 4. Un detector. 5. Un registrador o cualquier otro tipo de dispositivo de salida para medir la señal del detector. Y por último, cromatogramas. Las aplicaciones que tiene la cromatografía de gases en la industria se enfoca principalmente a evaluar la pureza de los reactantes y productos de reacción, o bien a monitorear la secuencia de la reacción. Para los fabricantes de reactivos químicos, su aplicación para la determinación de la pureza es lo más importante.